Imagina por un momento que los criminales más peligrosos del mundo no están en una celda. Están caminando entre nosotros, respirando el mismo aire, observando, esperando. Hoy, en este viaje hacia lo desconocido, revelaremos los casos reales de asesinos seriales que siguen libres, no porque sean leyendas urbanas, sino porque nunca fueron atrapados. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la realidad, para siempre. Nuestro primer caso nos lleva al norte de Ciudad Juárez, donde durante décadas se han documentado asesinatos de mujeres con un patrón tan preciso que los expertos coinciden en algo inquietante. Detrás de muchos de esos crímenes, podría haber un único depredador aún activo. Las víctimas desaparecen de zonas transitadas, y cuando son halladas muestran signos consistentes de tortura organizada. Investigadores han afirmado que algunos elementos, nudos idénticos, métodos repetidos, la misma selección de víctimas jóvenes, sugieren que un asesino serial jamás identificado continúa actuando bajo la sombra de impunidad que cubre la región. Las autoridades ofrecen diferentes versiones. Algunos dicen que podrían ser varios grupos, otros insisten en que existe un solo perfil dominante, alguien extremadamente calculador. Pero nadie, absolutamente nadie ha sido capturado por la cadena completa de casos. Significa que si este asesino sigue vivo, sigue libre. Nuestro segundo caso nos lleva a una de las historias más aterradoras de Estados Unidos, el asesino del I-70. Un hombre que en 1992 cruzó varios estados matando empleados de tiendas sin dejar prácticamente rastro. Su arma era siempre la misma, sus víctimas seleccionadas con frialdad quirúrgica. Su descripción repetida una y otra vez: hombre blanco, delgado, rostro afilado y ojos extremadamente fríos. A pesar de más de 30 años de investigación, él sigue libre. Las autoridades afirman que podría estar vivo, quizá viviendo una vida completamente normal, en cualquier ciudad de Estados Unidos. Algunos investigadores creen que dejó de matar, otros que apenas cambió de ruta y se volvió aún más difícil de rastrear. El tercer caso es uno que muchos desean olvidar: el asesino de los parques nacionales, un criminal que acecha zonas boscosas remotas, utilizando el terreno a su favor, y que ha sido vinculado a múltiples muertes no resueltas. Senderistas desaparecen sin explicación, campistas son encontrados en posiciones anómalas, y en varios casos los cuerpos muestran evidencia de haber sido movidos. Pero nunca hay testigos, nunca hay cámaras, solo silencio. Algunos expertos sostienen que podría tratarse de un hombre con entrenamiento militar, capaz de sobrevivir sin dejar rastro durante días. Otros creen que podrían ser varios atacantes independientes. Pero la versión más aceptada es también la más perturbadora: un individuo extremadamente paciente que conoce los bosques mejor que cualquier rescatista y sigue activo. En nuestro cuarto caso, viajamos a Argentina, donde un asesino conocido como el Loco de la Ruta aterrorizó a varias provincias durante los años 90. Las víctimas eran mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales, encontradas cerca de carreteras, con signos claros de violencia calculada. Por años, se atribuyeron los crímenes a bandas y proxenetas, pero expertos forenses descubrieron patrones tan similares que apuntaban a un solo agresor. Hoy, las autoridades reconocen que, aunque hubo detenciones por delitos colaterales, el verdadero responsable de la cadena original nunca fue atrapado y podría seguir vivo. Ahora, antes de continuar con los casos más oscuros, quiero decirte algo. Si te gustan los misterios reales, si quieres entender lo que el resto del mundo prefiere ignorar, este es el momento de suscribirte. No para apoyar un canal, sino para mantenerte alerta en un mundo donde la verdad es mucho más peligrosa de lo que imaginas. Porque lo que viene ahora es aún más inquietante. Nuestro quinto caso, el asesino conocido como Bible John. Entre 1968 y 1969,
3 mujeres fueron asesinadas después de salir de un club de baile en Glasgow. Todas habían sido vistas con el mismo hombre, elegante, educado y profundamente perturbador. Nunca fue identificado. Existen varias teorías. Algunos dicen que murió poco después, otros que escapó a otro país, y una teoría más reciente sugiere que podría haber estado relacionado con otros crímenes más actuales. Pero la realidad es simple y aterradora. Jamás se le encontró. Otro caso inquietante es el del Assassin Long Island Serial Killer, el asesino serial de Long Island. Desde el 2010 se han encontrado restos de múltiples víctimas en la misma zona costera. Investigadores afirman que la precisión del perpetrador indica a alguien que conoce bien la región, alguien meticuloso, capaz de desaparecer sin dejar huella. Hace poco se detuvo a un sospechoso en relación a parte de los casos, pero incluso las autoridades reconocen que existen varias víctimas que no coinciden con su patrón, lo que significa que podría haber más de un culpable, y al menos uno sigue libre. Pasamos ahora a Europa, donde el asesino conocido como el Monstruo de Florencia fue relacionado con múltiples asesinatos de parejas entre 1968 y 1985. Hubo acusados falsos, juicios contradictorios y teorías que incluían desde un único asesino hasta una red organizada. La versión oficial continúa siendo incierta. Ninguna investigación concluyó con la captura del responsable real de todos los crímenes, y el caso sigue abierto, lo que significa que, aunque hayan pasado décadas, el verdadero monstruo nunca enfrentó justicia. Nuestro siguiente caso es uno de los más extraños. El asesino conocido como The West Mesa Bone Collector, en Nuevo México. En 2009, se descubrieron los restos de 11 mujeres en un desierto al oeste de Albuquerque. El responsable nunca fue identificado. La policía cree que es alguien que conocía perfectamente la zona, alguien que controlaba a sus víctimas antes de desaparecerlas. Este caso continúa siendo uno de los más aterradores del suroeste de Estados Unidos, porque el asesino pudo haber seguido actuando en otras regiones. Y hasta hoy, nadie sabe quién es. Ahora, llegamos a un punto crucial. ¿Por qué tantos asesinos seriales siguen libres? Existen varios factores. Primero, la falta de evidencia física en zonas remotas. Segundo, víctimas vulnerables cuyos casos reciben menos prioridad. Tercero, asesinos extremadamente organizados que entienden cómo evitar patrones obvios. Y por último, algo que pocas personas aceptan. Muchos asesinos inteligentes saben cuándo detenerse o cómo cambiar su método para no dejar huellas. Pero ahora, vamos a las teorías y versiones. Algunos criminólogos creen que muchos de estos asesinos siguen vivos, simplemente escondidos en la rutina, actuando de forma esporádica o cambiando de país. Otros sostienen que algunos pudieron morir sin ser identificados. Y también existen teorías que apuntan a errores policiales, corrupción o incompetencia, que permitieron que estos criminales desaparecieran. Pero existe una versión aún más inquietante, la que muchos expertos mencionan en voz baja, que algunos de estos asesinos nunca dejaron de matar. Solo aprendieron a hacerlo sin que los casos se conecten entre sí. Y ahora llegamos al clímax. Todos estos asesinos tienen algo en común. Siguen libres no porque sean fantasmas, sino porque son pacientes, organizados y profundamente invisibles. Significa que en cualquier ciudad, en cualquier bar, supermercado o estación de metro, podrías estar a metros de alguien que ya ha quitado varias vidas, sin ser descubierto. Y lo más aterrador no es que existan, sino que nadie sabe cuántos más están allá afuera. La historia nos enseña algo. Los monstruos reales no tienen colmillos, no viven en cuevas y no anuncian sus intenciones. Caminan como todos, hablan como todos y esperan. Y mientras sigan libres, la realidad seguirá siendo mucho más oscura que cualquier ficción. Antes de cerrar, quiero dejarte con esta reflexión. Cuando conoces estas historias, cuando entiendes que lo desconocido es real, te das cuenta de que mantenerse informado no es entretenimiento, es supervivencia. Así que si este viaje te hizo ver el mundo con otros ojos, suscríbete. No por mí,
sino para seguir recibiendo las verdades que muchos prefieren callar, porque aquí siempre iremos un paso más profundo, hacia el lado oculto